Leo, ¿cómo están mis guerreras y mis guerreros? Bienvenidos a esta lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Espero que estés bastante bien y si tienes una actitud positiva, recuerda siempre mantenerte así, pensando siempre que lo mejor es lo que va a suceder en tu vida. Y déjame esos deditos para arriba, esos likes para reconfirmar esa actitud. Leo, vamos a ver esta semana tus energías. Mira, tienes la carta del avance. Rompes barreras, situaciones donde sentías que tus manos estaban atadas, donde no podías hacer algo, terminan. La energía para esta semana es una energía, y la buena noticia es de avance, de progresar, de salir hacia adelante. Así es que tener una mente y una actitud muy positiva, pues definitivamente las cartas te están acompañando con ese mismo mensaje. Te liberas de obstáculos que podrían haber estado en tu camino, situaciones en donde sentías de que estabas perdiendo el tiempo o situaciones en las cuales tú sentías que tal vez no eran las más indicadas para ti. Ahora se abren, se liberan y te demuestran que o eran definitivamente convenientes, pero te estaban pidiendo paciencia, o se van por completo de tu camino de ser no necesarias. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si estás suscrito, muchas gracias. Mira, en tu mente tienes la carta de la confianza. Estás pensando en dar un salto de fe, en entregarte a algo o a alguien apasionadamente, en tener esa oportunidad, en dar ese salto, en confiar en ti o en las personas que están alrededor tuyo o en las circunstancias de la vida. Es esa etapa en la cual tú dices, ok, me entrego al universo, me entrego a Dios y que suceda lo que es más conveniente para mí. Que suceda lo que definitivamente está destinado en mi camino, que sé que cualquier dificultad que se presente en esa decisión, yo voy a poder superarla y voy a poder entonces continuar. Vamos a ver la energía de tu corazón. Mira, esta es la carta que quiere hablarte, la carta del florecimiento. Me habla de un gran crecimiento dentro de tu corazón, de una gran energía dentro de ti, de amar a tu prójimo, de amar a todo el mundo, de amarte principalmente a ti. Donde vas a estar encontrando ese gran balance. Y en estas dos cartas de la confianza y el florecimiento para ti, aquí estoy viendo un crecimiento en ti. Y esto podría ser el resultado de alguna decisión que tú tomaste personal, pues estoy hablando de tu energía, que te está demostrando de que esa fue la decisión correcta y te está llevando a crecer. Veo aquí unos guerreros de Leo que definitivamente están pasando por ese proceso de aprendizaje y estás elevando tu energía. Qué bueno, ¿eh? Y de la misma manera como una flor florece y se amplía y recibe muchísima más luz, muchísima más agua, muchísimo más de todo lo que hay a su alrededor, de esa misma manera veo tu corazón ampliándose, extendiéndose, llenándose de muchísimo amor y de energía positiva. ¿Qué podría estarte bloqueando tus caminos para esta semana? La carta de lo simple y lo ordinario aparece como bloqueo para ti. Significa de que tienes que tener un contacto con tus raíces, un contacto más con las cosas sencillas, con los pequeños detalles, que podría significar, recuerda que estas lecturas son generales, para un grupo de ustedes esto podría ser que tienes que prestarle más atención a los pequeños detalles y a las pequeñas cosas en la vida, tal vez estás dejándolas pasar por alto, como podría significar entonces de que tienes que buscar esa manera de conectar más con la naturaleza, volver a tus raíces, recordar quién eres, hacia dónde quieres ir, todo el proceso que has tenido. Para algunos de ustedes esto puede ser también pues que en tu vida vas a estar colocado en una posición ahora de poder, una posición donde tienes reconocimiento y te están indicando de que nunca vayas a olvidar, y no estoy diciendo que no seas humilde ni nada por el estilo, así que no lo vayas a tomar así, que personal, pero te está poniendo simplemente a hacer como un recorderis de que, vamos Leo, vas a tener todas estas cosas a tu favor. Recuerda muy bien también por todo lo que has tenido que pasar, porque pueden haber personas a tu alrededor que estén interesadas en pedir tu ayuda o tu consejo. Y es un gran llamado así como para recordar tus raíces, recordar de dónde vienes, hacia dónde vas y todo lo que has progresado, que puede ser simplemente una etapa que necesitas, que te va a dar fuerza para que puedas continuar rompiendo esos bloqueos y esas barreras que tienes frente a ti.
Todo depende de la posición y de la manera en la cual tú mires esta situación. Vamos a ver en estos momentos, voy a hacer algo diferente en esta lectura. Quiero ver las energías de alguien en tu vida. Si es que piensa en estos instantes en una persona en tu vida de la cual tú quieras saber qué está en su mente, qué está en su corazón y su bloqueo. Pues si eres padre o madre, puede ser uno de tus hijos. No tiene que ser en el amor necesariamente, pero pon aquí a la persona, piensa en ella, un compañero de trabajo, tu jefe, tus hermanos, tus hermanas, tus padres o el amor de tu vida también, para ver qué mensaje sale aquí. Vamos a ver qué tiene esa persona en la mente y luego vienen los mensajes del tarot. Y si pudiste ver, aquí están las cartas negras. Voy a estarlas usando también para algo más adelante. La mente de esa persona tiene la carta del creador. Mira, me hablan de una persona que tiene grandes y fuertes creencias religiosas o espirituales. Es una persona bastante religiosa. Incluso podría ser alguna persona muy devota que constantemente siempre hace algún tipo de referencia, ya sea espiritual o algún tipo de referencia a algún pasaje de la Biblia. Es una persona que tiene eso fuertemente marcado en su vida. Y podría tener algún tipo de actividad bastante pronunciada con los mismos, ¿no? Trabaja como voluntario, ayuda de estas maneras o voluntaria. Le gusta siempre estar como involucrada en esto que tenga que ver con religión o espiritualidad. También podría estarte hablando de que esta persona está en la búsqueda de la luz, está en la búsqueda de esta espiritualidad y está en la búsqueda de reconocer algunos otros tipos de creencias y tiene como una gran curiosidad con respecto a qué es lo que está pasando en el mundo. El corazón de esta persona, vamos a ver. Mira, te estoy hablando de que tiene una gran curiosidad y te sale la carta de las posibilidades. Es alguien que está en su corazón como abierta a todo lo que se pueda dar. Y eso no tiene que ser nada más en el amor, ¿eh? Es una persona que en su corazón está dispuesta a probar cosas nuevas. Está dispuesto a lanzarse de bungee jumping, ¿sabes? De eso saltar así como bungee jumping, así se llama. No sé cómo traducirlo. Está dispuesto a tomar riesgos y su corazón está viendo todas las posibilidades que le presenta el universo, que le presenta el mundo. Es una persona con un alma bastante curiosa de probar, visitar, viajar, conocer, probar esto, probar lo otro, probar aquí, probar allá, probar aquí, probar allá. Pero, ojo, no lo veo como una energía negativa de esas personas que son, ¿cómo le llamas así cuando a un hombre o una mujer anda con muchas personas a la vez? No lo veo con esa energía, ¿no? De una persona que anda con muchos a la vez. Lo veo más que todo con esa energía de, pues, vamos a probar esta comidita y vamos a probar una comida de esta clase y vamos a probar cómo es la cultura de este otro país. Alguien así como muy curioso, con cosas buenas, no que vaya de flor en flor. ¿Qué bloqueos tiene esta persona en tu vida? La carta del vacío. Y me marca que como esa misma energía que tiene de probar todo y anda saltando de un lado para otro, el bloqueo que tiene es que hasta cierto punto puede sentir que hay un vacío en su vida. Esto puede tener algún tipo de razón de ser de algún problema o trauma del pasado, tal vez de abandono incluso de padres, de sentirse desconectado de ellos, que podría entonces estarle haciendo un bloqueo en su vida para poder conectar con su yo superior, para poder conectar con su misión en la vida, y por eso está como que busca aquí, busca allá, busca aquí, busca allá y no encuentra todavía qué es lo que necesita hacer. Y necesita entonces este trabajo de estas energías para poder conectar. Pero se le marca como una persona con muy buenas intenciones, a la persona que hayas estado pensando. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen las cartas del tarot también ahora para ti, de una manera general. Yo estuve meditando antes de iniciar estas lecturas en ustedes, así es que te invito a dejarme tu nombre y tu país en los comentarios. Y cuéntame también algo de ti, que necesites desahogarte o que simplemente quieras compartir. Vamos a ver cuáles son los mensajes. Número 1, tienes la carta del 5 de bastos. Y ahora voy a sacar otras cartas para aclarar esta. Esta carta te está hablando aquí de conflictos, dificultades. Y estos podrían ser internos, ya sean problemas que tienes contigo mismo, contigo misma, o cosas que estás tratando de analizar o descubrir de ti, como podrían ser también con tu exterior, ¿eh? Y ahora vamos a ver cuál es la raíz de todo esto. Voy a entrar en detalle en esas cartas. Oye, ¿qué pasa, Leo? Tienes la carta del 7 de bastos, bloqueo. Y esto podría significar un bloqueo en diferentes aspectos. Para algunos, ustedes tal vez han bloqueado aquí a una persona, has bloqueado la energía de alguien, tienes algún tipo de desconexión.
Y también eso de si estás bloqueando significa que estás protegiendo. Puedes estar protegiéndote a ti, protegiendo a alguien más. Para algunos de ustedes puede que su mensaje sea de esta situación hasta aquí, pero igualmente voy a ver un poco más de detalle, voy a extender estas cartas para ver qué está pasando. Y esta definitivamente quiere hablarte y tienes la carta de la justicia. Situaciones legales podrían estar llegando a algún tipo de resolución, algún tipo de respuesta. Podrías estar obteniendo durante esta semana algún tipo de mensaje. Es lo principal que veo para ti durante esta semana, Leo. Vamos a ver ese conflicto que está allá. Mira, parece que el conflicto inmediatamente es definitivamente algo del pasado para algunos de ustedes. Y esto representa un conflicto incluso con algún tipo de madre. Así es que presten atención, mucho cuidado. Durante esta semana podrías estar teniendo dificultades o conflictos tal vez con tu figura materna o tu figura paterna, pues igualmente puede ser un padre. La emperatriz te lo marca directo como si fuera con una mujer y esta parece que son situaciones del pasado que no han podido sanar, situaciones de conflictos que no han podido reparar y que están resurgiendo durante esta semana. Puede ser un poquito tensa la semana, no quiero que te quedes con esa energía, pero de igual manera yo siempre les digo, tengo que darles el mensaje que recibo, no es para decirles, todo es color de rosa, todo es bonito. Cuando lo que estoy recibiendo es algo un poquito más intenso, pues tiene su razón de ser y la misma es de poder evitarlo o sanar. Recuerda que esto no está escrito en piedra, esto tú lo puedes y está saliendo aquí para que lo evites o sepas cómo trabajarlo. Este conflicto igualmente con esta carta de la emperatriz podría representarte que es el conflicto con una madre, ¿no? No necesariamente tiene que ser la tuya. Así es que atento con eso allí. Déjame ver si hay algo más. Parece que tiene que ver con algo de trabajo, ¿eh? Y puede ser que tal vez esta figura materna o esta figura de poder, materna o paterna, puedes tener algún tipo de necesidad o te vaya a estar pidiendo dinero y tú vayas a estar como que mi dinero, el dinero que yo trabajo y ahora cómo voy a hacer para darte más dinero, si de milagro estoy generando dinero. Hay un conflicto aquí con respecto a trabajo que puede generarse por una madre y esto viene de traumas del pasado, situaciones que no han superado. Vamos a ver esta energía de aquí, de qué estás bloqueando con esta carta del 7 de bastos, que vas a estar bloqueando, de quién te estás protegiendo. Uy, sale la carta del Papa. Esto no es el papá, no, o sea, no te habla de una figura paterna, esto te habla del Papa, que tiene una connotación un poco religiosa en algunas ocasiones. Y tienes la carta del ermitaño también. Mira, Leo, esto me está indicando de que hay algunos de ustedes que podrían estarse protegiendo o podrías estar esquivando a una persona mayor, tal vez una persona mayor que tú, porque aquí este 7 de bastos, si lo ves, es una persona jovencita que está apareciendo aquí. Y parece que hay alguna persona mayor que podría estarte acosando o estoqueando. Y hay energías a tu alrededor como que tú tal vez estás como que, oh, no, vete de aquí, ¿qué te está pasando? O sea, no confundas las cosas. Yo tengo una gran admiración por ti, pero tampoco es así como para que vayas a malinterpretar. Ojo que también sé que te dije que esto no representa a un padre, pero podría estar hablando aquí porque es muy fuerte esta energía y estas dos cartas son muy similares con respecto a dificultades o conflictos de traumas del pasado que podrían estar resurgiendo también con una figura materna o paterna en este caso. Y te había mencionado aquí el paterno y te dije, no, como que, no, volvió a salir por si acaso. Así que tienes eso allí, ¿no? Tienes que adaptarlo a ti. Recuerda que estas son lecturas generales, aplican para muchos guerreros de Leo. También aplica si estás, por ejemplo, viendo tu signo, si está dentro de tu ascendente o tu signo lunar. Y si eres un cross-watcher, o sea, que eres otro signo que no eres Leo y estás viendo aquí porque te gusta un Leo, pues entonces esto es lo que puede estar pasando también. Aquí hay una energía donde tienes que liberarte, mis leoncitos, mis leoncitas. Tienen que librarse de esta energía del pasado y durante esta semana tienes esa oportunidad de hacerlo. Durante esta semana depende mucho de la actitud que tú vayas a estar teniendo en la vida, donde puedes estar demostrando tu crecimiento con estas cartas como te lo indiqué al inicio, donde puedes estar entonces dejando pasar pequeños detalles y no aferrarte o dedicarte tanto también a cosas insignificantes, cosas que tal vez podrían estarte sacando de quicio, que no vale la pena que lo vayas a estar haciendo, que le pongas tu energía a eso. Vamos con la carta de la justicia, a ver de qué te puede estar haciendo referencia esa carta aquí.
Tienes la carta del Rey de Oros y la carta del Tres de Oros. Esto podría estarte hablando acerca de que se hace justicia finalmente en tu vida laboral o en tu vida económica. Esto podría estarte indicando que durante esta semana estarás recibiendo entonces grandes bendiciones y grandes aportes con respecto a resultados que has estado esperando en el trabajo. Y aquí hay trabajo en equipo, se hace la justicia, la recibes. Podría representar también incluso hasta firma de contratos, firma de documentos o una oferta que vaya a estar llegando a tu vida durante esta semana para aceptar un puesto de trabajo. Que al principio podría también representar algún tipo de cambio en tu vida laboral, ¿eh? Parece que por alguna razón tú vas a estar rechazando ese cambio, porque aquí hay esta persona, si la ves, tiene los brazos cruzados, tiene una actitud como que, ¿qué es lo que quieres? ¿Para qué me estás diciendo eso? Eso no está dentro de mis responsabilidades laborales, así que no lo voy a ejecutar. Busca a alguien que haga eso o especifícamelo en mi contrato. Veo como una actitud así, que espero que no sea la tuya, mi leoncito. Pero veo esa energía. Déjame aclarar esta carta. Me estresa un poquito esa situación ahí, ¿eh? Dice que no vayas a desaprovechar algo bueno que viene para ti por tu ego. Ustedes perdonen, ¿no? Ustedes saben que yo te hablo las cosas así, a calzón quitado. ¿Cómo le dicen en tu país cuando alguien te habla sin rodeos? Bueno, así te digo las cosas. Y no todo es personal, pues te están diciendo de que puedes perder una gran oportunidad por ego, por tirártela de que sabes más. Recuerda, la carta de lo simple y lo ordinario también te hace ese llamado de humildad. Y es lo que percibo en este caso. Tal vez tú no eres así que no te sientas, ese mensajito no es para ti. Relax, chillax, respira, continuemos. Pero esto es lo que estoy viendo con estas cartas y estas situaciones y cómo se podrían estar desarrollando durante esta semana. No he terminado, no te vayas, ¿eh? ¿Para dónde vas? Quédate ahí. Miren las cartas negras. Vamos a ver qué no te estás dando cuenta, que está oculto a tu alrededor. A ver, veamos aquí. La carta del 7 de espadas. Y me está hablando de una energía donde no te estás percatando de que hay gente a tu alrededor que está absorbiendo tu energía. La carta del 7 de espadas representa, ¿sabes?, al ladrón, pero no es lo que yo veo para ti. Así que relax, respira, mantente centrado, mantente aquí, enfocado conmigo. El 7 de espadas lo veo más que todo como que hay situaciones a tu alrededor por las cuales tú estás pasando desapercibido. Y me están diciendo que te diga. ¿Quién me dice? Pues Dios, el universo, mis guías, de que si hay ciertas cosas de las cuales tú no te estás enterando es por una razón. Que no estés preguntando cosas que no te incumben, pero no lo veo de una manera como ofensiva, sino como que no estés preguntando más allá de lo que te corresponde saber. Que por una razón te están protegiendo y no te están dando cierta información, no te están dando muchos más detalles. Te habla también de que tienes que conectar con tu yo interior, que tienes que conectar... ok. Mira, mis leoncitas y mis leoncitos, tienes que conectar con tu yo infante. No, creo que no lo estoy expresando de una buena manera. Tienes que conectar con quién eras tú cuando eras un niño, cuando eras una niña. Y hay algo que tienes que sanar ahí de tu niñez. Algo que tienes que enfrentarte y sanar. Y todo ese proceso de esa sanación te va a ayudar a ti a que puedas avanzar, a que puedas dejar cosas atrás. Pero estoy viendo aquí lo que está oculto con mis cartas negras, lo que no se ve o lo que no está en la superficie, y es que una sanación interna que tienes que hacer. Una decisión contigo mismo que podría tener que ver también incluso con hasta perdonarte si en algún momento tuviste pensamientos negativos contra de tu persona. ¿Ok? Hay que hacer ese trabajo de sanación y definitivamente yo siempre te recomiendo de que si tienes que hacer un trabajo tan fuerte de sanación interno, que lo hagas con un terapeuta, una persona experta, un psicólogo, psicóloga, psiquiatra, entrenados, idóneos, para que puedan guiarte durante este proceso, que es importante que lo hagas, ¿ok? Y mira quién apareció aquí. Tienes el 10 de espadas, no te estreses, con estas cartas yo recibo otros tipos de mensaje y aquí me están diciendo de que tienes la presencia del mismísimo Dios, del universo, de la entidad en la que tú creas, parado frente a ti, defendiéndote. Tienes a un ángel protegiéndote de las cosas y la gente negativa. Y que hay cosas a tu alrededor que están sucediendo que tú no te estás percatando que están sucediendo para tu bien. Confía. Oh my God. Justo la primera carta que te salió. Wow. Qué maravilla. Impactante esta lectura para ustedes, mis guerreros de Leo, ¿eh? Y bastante fuerte, como siempre, son los mensajes que yo recibo.
Gracias por llegar hasta este momento. Vamos a ver cuál es tu guía espiritual. Ok, ya te quiere hablar. Tu espíritu animal. Y si llegaste hasta aquí, pues muchas gracias por todo tu apoyo. Te sale el águila. Ese es tu espíritu. No, mira el mensaje. Te dije que tienes a un guía, a Dios, al universo, a un ángel, que puede ser incluso hasta la representación de una persona, una madre, un padre que haya fallecido, tal vez incluso, que está una abuela, un abuelo, que está desde el más allá protegiéndote, y este mensaje que se arrebató la carta y quiso salir solito, nos metió un namaste la carta, te dice, el espíritu tiene tu espalda, es literalmente como se traduce, pero significa de que tienes al espíritu apoyándote, detrás de ti, protegiéndote. ¡Wow! Te da el número de la suerte, el número 23. Tal vez tú tengas 23 años, tal vez tú tengas 32 si los viras, o tal vez esos números sean importantes para ti por alguna razón. Tal vez el 23 sea el cumpleaños de alguien importante, o si no, pues simplemente son los números de suerte que te están dando aquí. Y mira este águila tan hermosa, esta carta. Y estoy viendo el color dorado para ti, así como un colorcito oro. Ese es el color que te va a estar dando muchísima suerte durante esta semana. Y si has llegado hasta esta parte de la lectura, déjame ahí en los comentarios la letra J y el número 23, que es el número que te ha salido aquí. Y bueno, por ahí después revisen los comentarios. Algunas sorpresitas al azar. Puedes sumar esto también, ¿eh? Puedes sumar el 3 más el 2, sería 3, 4, 5. Y tendrías el número 5 también, que podría representarte algún mensaje importante para tu vida esta semana. Déjame saber qué te ha parecido la lectura. Deja tu dedito para arriba y compártela. Te mando un fuerte abrazo a mis leoncitas y mis leoncitos, y les decreto una semana llena de muchísima luz, progreso y abundancia infinita.